Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez reflexionaste sobre la verdadera fuerza oculta en la fugaz existencia de la humanidad? Entremos en la historia. El enviado Voltrix, o superioridad, fue en su sinuosa puerta cuando entraron en la cámara de la delegación humana. En el lánguido movimiento de sus iridiscentes cuentos, incluso el leve zumbido de la condescendencia que zumbaba debajo de esos chasquidos telepáticos significaba como saludos. Nosotros los humanos nunca pudimos descifrar por completo su pensamiento, discurso, pero el subtexto era clarísimo. Éramos menos efímeras, frágiles efímeras, que parpadeaban dentro y fuera de la existencia, en comparación con su perdurable civilización. La mayoría de los días lo dejaba pasar. Sus púas eran predecibles e intentaban establecer el dominio antes de que comenzaran las verdaderas negociaciones. Generalmente contrarrestábamos, alardeando de buen humor sobre el ingenio humano, la adaptabilidad, el trabajo, pero hoy fue diferente. Hoy mi sangre hervía a fuego lento. Embajador Richards siseó Voltrix Prime, lo más parecido a un nombre que pudimos manejar para sus formas de pensamiento cambiantes y líquidas. Espléndido verte, y podría preguntar una pausa embarazada de diversión. ¿Quién es este encantador? ¿Niño? Cada ojo humano en la cámara se giró hacia mí. Enderecé mi uniforme, metales inmaculados brillando a pesar de su edad. Luego caminé sin hijas para este anciano hacia la delegación. Volric, con la sonrisa arrogante que siempre se metía bajo su piel Prime, repliqué con voz fuerte: este niño es mayor que tus piedras filosóficas más antiguas. Su chasquido vaciló un silencio abrupto en el zumbido telepático. Ahora tenía la ventaja. Mientras que la vida útil de Bree, de milenios, los humanos eran relativamente jóvenes. Más jóvenes la mayoría de nosotros apenas hacía un siglo antes de que la vejez se arrastrara en nuestros cuerpos secos frágiles de nuestros antiguos yoes. Sin embargo, incluso los ancianos marchitos de mi especie lucen positivamente jóvenes en comparación con estos. Lánguido aliens, embajador, continué saboreando la forma en que sus ojos multifacéticos se crispaban. Este es Gramps. Puse una mano en mi pecho hinchado de orgullo que todavía crepitaba en mis venas. Después de todo estas décadas, el humano más viejo. Vivo. Una onda colectiva de incredulidad inundó el Volric. Hizo eco en el frenético clic de su pensamiento. Habla mientras esos ojos brillantes se enfocaban en mí, no con lástima como había visto antes, sino con un dejo de inquietud. No podía culparlos. El concepto de vida humana prolongada era prácticamente un oxímoron para la mayoría de las especies, pero mientras algunos podrían haber visto las líneas en mi rostro como marcas de la edad, el Volric sin duda podía sentir la pura vitalidad corriendo a través de mí. Esto no puede ser primordial, finalmente farfulló, su voz vibrando con una mezcla de incredulidad y desagrado. Los humanos son efímeros. Ustedes, sus cuerpos son equipados para una larga vida, tal vez. Me encogí de hombros, cortándolos y disfrutando de su desconcierto un poco demasiado. Pero entonces, Voltrix Prime, nosotros los humanos no fuimos diseñados para permanecer allí. Nuestros cuerpos podrían ser frágiles, pero alimentados por algo que no encuentro. Desconcertante. Espíritu, uno de los enviados se burló. Un sonido bajo y áspero en oídos humanos, pintoresco. Mi sonrisa ensanchó las líneas alrededor de mis ojos, profundizándose en cañones tal vez, pero verás, Prime, brillamos, no medimos nuestras vidas por el tic-tac de un reloj, sino por la experiencia, aventura, sacrificio. Los vi endurecerse. Podrían descartar el sacrificio como una noción primitiva, pero aventura, ahora que resonó con el Volric, su propia larga historia, fue una de expansión medida, cálculo cuidadoso. No. Los temerarios saltos de la humanidad hace siglos, continué, mi voz bajando a un zumbido conspirativo. Descubrimos el secreto, nanitos, regeneración, tecnología. Las obras podríamos haber vivido como ustedes, seguros y lentos, alargando nuestros días en milenios infierno. Podría estar sobreviviendo a ustedes. Bien, ahora puntué eso con un guiño, notando su incomodidad con una sonrisa. Entonces, ¿por qué? Prime comenzó a hacer clic, intensificando. ¿Por qué no lo harías? Dejé escapar un suspiro, un toque de cansancio genuino, filtrándose en mi voz, porque Prime, no se trata de cuánto vives, se trata de cómo lo vives. Y probamos ese camino alargando la vida. Sin alargar bien la vida misma, terminamos con generaciones de personas aburridas, sin desafíos, aferrándose a una existencia sin sentido. Arrasé mi mano a través de la cámara, observando a los humanos más jóvenes,
rostros ansiosos llenos de idealismo y energía inquieta. Esta gente tiene fuego en ellos, ambición, necesitan probarse a sí mismos para hacer una diferencia antes de que se les acabe el tiempo. Y saben lo que eso genera, sostuve. Su mirada dejando la pregunta flotando en el aire. Innovación, finalmente declaré. La voluntad de desafiar los límites, no aceptarlos. Resolvimos el viaje intercelular no en algún laboratorio estéril durante siglos, sino durante una guerra desesperada con ingenieros, con la mitad de tu edad trabajando en tiempo prestado. Luchamos, plagas que devastarían a tu especie, porque nuestras vidas cortas nos obligan a actuar, rápidamente tomar riesgos. Incluso nuestro arte hice un gesto hacia un mural vibrante, que celebraba uno de los grandes saltos de la humanidad. Brilla con una pasión nacida de saber que cada pincelada podría ser la última. Un murmullo bajo ondeó a través de la delegación Boltry su discurso de pensamiento. Zumbó con agitación. Podían debatir los méritos de la innovación rápida impulsada por la mortalidad, pero no es la innegable brillantez reflejada en nuestra tecnología. Y cultura y sacrificio, dije suavemente. Mi mirada se desplazó hacia la ventana lejana que daba al bullicioso puerto espacial. Me recordó a aquellos que había amado y perdido, esas almas brillantes que se quemaron demasiado rápido pero iluminaron caminos que cruzaron galaxias. Entendemos algo tú. No regresé al Bray cada día. Importa cuando sabes que son pocos. Entregamos esos días voluntariamente por aquellos que vienen después. Así que sí, morimos jóvenes, pero por las estrellas. Prime vivimos. El silencio se estiró, tenso por toda la cámara. Nunca había expuesto nuestra filosofía tan al descubierto a una raza alienígena. El Volric tenía un instinto uniforme para explotar la debilidad, pero esto era más una revelación personal que un signo de vulnerabilidad. Observé atentamente cómo la forma iridiscente de Prime brillaba con sutiles cambios de color. Sus formas de pensamiento se arremolinaban en patrones complejos. Finalmente el líder de la delegación hizo un sonido frágil contra el tenso silencio. Embajador, abuelo, esto es inesperado. Su admisión quedó suspendida en el aire, cargada de reevaluación y un respeto a regañadientes si no estaba equivocado. Nosotros nos disculpamos. Las palabras sonaban forzadas de una especie no acostumbrada a concesiones. Nuestros comentarios nacieron de la ignorancia, al parecer. Dejé que un suspiro se aliviara de mis pulmones. Tal vez esto no provocaría un entendimiento intergaláctico de la noche a la mañana, pero se plantó una semilla de reconocimiento que las efímeras de la galaxia, como nos llamaban burlonamente, tenían una sabiduría que todos nosotros aceptamos. Disculpa. Prime, respondí, y luego ofrecí una mano, un gesto humano que todavía encontraban torpe, pero que se estaban adaptando lentamente a su apéndice como zarcillo que se abría paso, apretando vacilante mi dedo. Ahora. ¿Hablamos de comercio? Escuché que esos minerales de tu cinturón de asteroides son bastante algo. Una onda de acuerdo zumbó a través del Voltrix, y solo como ese negocio se reanudó, pero debajo del regateo habitual había una nueva corriente subterránea. Volví a mirar a Prime a los ojos y percibí un cambio. La compasión y la arrogancia habían desaparecido y habían sido reemplazadas por una cautela. Curiosidad. Esto podría haber comenzado con insultos, pero por primera vez nos vieron no como una curiosidad fugaz, sino como iguales. Vieron nuestras cortas vidas feroces, por la fuerza que tenían, y tal vez en algún lugar entre sus antiguas filosofías encontraron un destello de envidia por el fuego que ardía brillante. Aunque brevemente en el alma humana, las negociaciones no fueron fáciles. Siglos de hábito galáctico no se transforman de la noche a la mañana. Los Volters tenían una manera de volver a sus viejos patrones, lenguas condescendientes, una suposición de que los humanos estarían desesperados por cualquier trato, pero cada vez que sentía que un peso se levantaba de mis hombros, había un acero recién descubierto en las espaldas de nuestros diplomáticos. Un cambio sutil en cómo se comportaban tomó días de disputas antes de que el tratado fuera finalizado, un testimonio de las enormes brechas culturales que aún necesitábamos superar. Pero en mis momentos de respiro, los susurros eran ciertos. Fui tratado con una reverencia que no había conocido antes. Ya no era simplemente el curioso, geriátrico, pero Gramps, un puente viviente entre el presente audaz de la humanidad y su pasado oculto. Los jóvenes técnicos generalmente
demasiado absortos en sus propios proyectos, se detenían fuera de mis aposentos ofreciéndome las miradas medio heroicas de los curiosos. Los jóvenes reservaban para sus ídolos incluso los volteros a pesar de su estoicismo exterior. Dirigirían asentimientos fugaces en mi dirección, sus pensamientos y discursos zumbaban con una aproximación de respeto. Era una carga extraña este nuevo papel. Yo era más símbolo que hombre, ahora un artefacto de esos primeros siglos tumultuosos, llenos de guerra y avances, y actos salvajes de heroísmo. Había días en los que me miraba al espejo casi como un extraño al rostro reflejado allí. Parecía tener 20 años gracias a los milagros del rejuvenecimiento, pero había vidas escritas en mis ojos. Gramps, mi puerta sonó. La voz vacilante. Me volví hacia encuentra a Inen. Mara, una de las cadetes más brillantes asignadas al equipo de negociación, se paró en mi puerta retorciendo sus dedos y desviando su mirada a un nudo familiar de nervios que no había sentido en mucho tiempo. Revuelto en mis entrañas, entra, hice señas con mi tono. Abuelo Inant. Mara entró cansada, como si estuviera pisando tierra sagrada. El asombro tan claro en su postura me hizo reír, aflojando la tensión en la habitación. ¿Qué te trae aquí?, pregunté, señalando el sillón espartano frente al mío. Quería preguntar ella. Tartamudeó, sus mejillas sonrojándose bajo el peso de la pregunta que contenía siglos de anhelo sobre aquellos días. Antes de que tuviéramos la tecnología, antes de los tratados, ¿cómo fue? Me acomodé en mi silla. La familiar punzada de nostalgia amarga endulzó mi pecho. Es por eso que acepté todo esto, la persona de este abuelo, y no por la consideración tardía del Berry, sino por momentos como este, una oportunidad para pasar la llama, para asegurar que aquellos que vinieron después entendieran las luchas desesperadas que forjaron su cómodo presente. Fue desordenado. Mara, comencé las palabras, derramándose como viejas confesiones caóticas. Estábamos luchando siempre un paso atrás, inventando cosas a medida que avanzábamos. Guerras, plagas, planetas viejos parpadeando, bajo invasiones alienígenas, pero maldita sea si no era glorioso. También sus ojos se abrieron de par en par, el hambre por esos cuentos antiguos demasiado evidente. La juventud nacida en una era de relativa estabilidad galáctica a menudo tenía problemas, imaginando el caos que la humanidad había soportado. Luchamos, dije, mi voz se hacía más profunda, haciendo eco de batallas peleadas en naves espaciales, puentes y en las trincheras fangosas de colonias olvidadas que planeamos. Tomamos aventuradas apuestas atrevidas. Soñamos con lo imposible. Cada día era una tirada de dados, cada amanecer de victoria en sí mismo. Mara se inclinó hacia adelante. Los cuentos de héroes y escapes angustiosos que la atraían. Le hablé de mechs averiados, pilotados por ingenieros convertidos en soldados, de mineros de asteroides que improvisan sus naves para derribar cruceros alienígenas. Historias de gente común que se levanta para proteger sus hogares con una ferocidad que sorprende incluso a los más viejos. Razas. Mientras yo contaba las sagas, sus ojos brillaban con un fervor que no había visto. En su generación, su gente sabía resiliencia, entendía las dificultades, pero había un romanticismo en los cuentos que contaba, un coraje crudo nacido de la desesperación. Pude ver el cambio en su comportamiento, la chispa que se encendió en lo profundo de ella. Pero ves, Mara, mi voz se suavizó mientras el peso de los siglos se posaba sobre mí otra vez. Eso es lo que pasa con la desesperación. Es una fuerza potente, pero inestable. Estábamos tambaleándonos al borde de la aniquilación si no hubiéramos encontrado una manera de extender la vida para construir estabilidad. Bueno, tal vez no estarías aquí. Escuchando a un anciano divagar, ella asintió lentamente, asimilándolo. Esto es algo que la historia alimenta. Carecía la verdad brutal bajo el heroico cristal. Nunca fue una elección entre vidas largas y significativas. Un toque de nostalgia se filtró en mis palabras. Nuestros científicos, esas almas brillantes ardiendo tan brillantemente que trabajar día y noche, buscando soluciones no solo para extender la vida, sino para hacer que esos años extra valieran la pena. Para vivir. Hice un gesto alrededor de los aposentos espartanos. Echo de menos el lujo, comodidades de las criaturas, por supuesto, pero en comparación con presenciar a la humanidad resurgir de las cenizas, con sentir esa unidad que compartía un propósito. Negué con la cabeza. No hay placer, no hay vida lo suficientemente larga que se compare con eso. Nos sentamos en silencio por un tiempo, ella procesando las lecciones que perdí,
En el laberinto de mis propios recuerdos, la galaxia afuera estaba ordenada ahora alianzas. Formadas ruta comercial estable era una buena vida, una vida segura, pero el fuego crepitaba un poco más bajo. No podía negarlo, gracias, abuelo Mara finalmente habló. Rompiendo el silencio, necesitaba escuchar. Esto se levantó con una nueva determinación en su postura. Con un último asentimiento se giró para irse y justo cuando llegó a la puerta, se detuvo, ¿sabes?, dijo sonriendo. Por encima del hombro, no es tan malo ser una efímera. La miré, se va el eco de su risa trayendo una sonrisa genuina a mis labios, bravuconería juvenil teñida con la comprensión más profunda ganada esa tarde. En muchos sentidos, Mara y su generación eran mi legado, la encarnación de todo lo que la humanidad había construido. Cuando la puerta se cerró, me volví hacia mi ventana. El puerto espacial zumbó con actividad debajo transbordadores, despegando naves de carga siendo cargadas, un testimonio de la estabilidad por la que habíamos luchado, porque era fácil sucumbir a un toque de melancolía, anhelar la emoción de esos días inciertos, pero contemplando el testimonio de la resiliencia humana. Un orgullo diferente reemplazó la nostalgia. Yo era abuelo, sí, un eco del pasado, un símbolo, pero el verdadero fuego de la humanidad ardía no en un anciano, sino allá afuera, en el bullicio de la vida cotidiana. Y los ingenieros que empujaron los límites, los diplomáticos que forjaron conexiones en las innumerables personas comunes que se atrevieron, cada uno a su manera, a hacer una diferencia. Las negociaciones terminaron. Días después el tratado, un menor victoria en el gran esquema de la galaxia, pero mientras observaba partir a la delegación Voltri, con sus clics menos condescendientes, sus formas se mantenían un poco más rectas, sentí una sensación más profunda de logro. Obtuvimos los recursos que necesitábamos, la alianza que buscábamos, pero más importante aún, nos veían con nuevos ojos. Esas efímeras se habían ganado su respeto. Mi trabajo no había terminado, sin embargo, en las semanas siguientes hice un esfuerzo por estar más presente para compartir esas historias. Con los jóvenes hubo charlas junto al fuego en las zonas de recreación, lecciones de historia que crepitaban con más inmediatez de la que tenían sus libros de texto, incluso el extraño combate de entrenamiento solo para mostrarles que este viejo cuerpo todavía tenía algunas sorpresas. Era agotador a veces revivir las pérdidas junto con las victorias, pero ver esos rostros iluminarse con comprensión, con un renovado respeto por lo que significaba ser humano, ahora eso hizo que valiera la pena. No era un almirante con ojos de estrella, ningún inventor brillante, pero era Gramps, el guardián de la llama, el recordatorio de que incluso en una era de paz y larga vida, el espíritu humano siempre se atrevería a brillar un poco más. Los años se convirtieron en décadas. Vi a cadetes convertirse en comandantes diplomáticos, ascender a prominencia interestelar. El fuego que avivé ardía dentro de ellos mientras moldeaban la galaxia a su manera. Hubo momentos de orgullo tranquilo, una nueva tecnología, inspirada en una vieja historia de guerra, una pieza, negociado con tácticas aprendidas en las trincheras de mi memoria. Y hubo días de tristeza silenciosa, mientras los que había conocido se desvanecían sucumbiendo al tiempo, incluso mientras mi cuerpo rejuvenecido se mantenía fuerte. Pero Gramps siguió siendo ya no solo un hombre, sino una leyenda susurrada a través de los pasillos de las naves espaciales, una historia con moraleja del camino, no tomado, un recordatorio constante de que incluso en la era de la tecnología avanzada, la verdad, la fuerza de la humanidad radicaba en algo mucho menos tangible. Ocasionalmente una nueva raza alienígena entraba en la escena galáctica atraída por la estabilidad que exudamos. Me sacaban a relucir el humano antiguo simbólico, una curiosidad para que los diplomáticos la contemplaran, escuchaban cortésmente mientras yo contaba los viejos cuentos, maravillándose en nuestro espíritu, desconcertados por nuestras elecciones. Entonces, siempre antes de partir, hacían la inevitable pregunta: ¿por qué? Con la capacidad de extender sus vidas, ¿por qué eligen vivir con tan prisa? Mi respuesta nunca variaba, pero mi comprensión de se profundizó con cada siglo que pasaba, porque el viejo amigo, el tiempo, tiene una forma de deslizarse entre tus dedos si no lo sostienes fuerte, y sostenerlo fuerte significa no solo existir, sino vivir tomando riesgos, amando ferozmente, dejando tu marca. Los humanos podemos tener una vida más corta que la tuya ahora, pero cada uno de esos años contiene una vida dentro de ella. A veces asentían cortésmente, perplejos, pero otras vi en sus ojos un destello de anhelo, quizás incluso un toque de piedad, no por nuestra supuesta
fragilidad, sino por las vidas lentas y mesuradas que llevaron vacías del brillo caótico que había alimentado nuestro aroma, y así el abuelo persistió mucho más allá del tiempo. Cuando reconocí al niño que una vez fui, el símbolo se hizo más fuerte, yo era el recordatorio. Anhelaban que incluso con estabilidad, incluso con 1000 mañanas, las llamas más brillantes a menudo arden más rápido. Siglos borrosos presencié el ascenso y caída de imperios. Las tecnologías se desarrollan a un ritmo alucinante y el universo se volvió más interconectado, pero fracturado lugar de una sola vez a través. De todo eso Gramps soportó una constante en medio. Del alboroto del progreso ya no era una reliquia. Me convertí en una paradoja mientras la tecnología extendía la esperanza de vida humana a lo que los viejos poetas habrían considerado inmortalidad. Seguí siendo un caso atípico, el hombre que podría haber tenido milenios, pero eligió no hacerlo. Las razones se desdibujaron con el tiempo, las ardientes almas perdidas en las primeras guerras, los triunfos silenciosos de décadas, pedidas y prestadas, se desvanecieron de recuerdos nítidos. A ecos lo que quedó fue una comprensión profunda, una vida medida en siglos, el riesgo de volverse complaciente, pero la ironía no se me escapó. Mientras la humanidad avanzaba a través del tiempo, seguí siendo un elemento fijo. Enseñé en los teams, no como profesor, sino como una lección de historia viviente. Mis historias perdieron su destello dramático, convirtiéndose en cuentos, advertenciales de caminos para no repetir la urgencia de la supervivencia embotada en cálculos estratégicos. Aún así vinieron a mí los inquietos unos, los innovadores, con esas peligrosas chispas en sus ojos. Los vería como un eco de mi pasado, yo mismo joven y hambriento, y sabría que cumplí mi propósito. Te contaría historias salvajes, no para entretenerme, sino para avivar las brasas de algo raro y esencial, algo fácilmente extinguido en la fría lógica de una vida larga y segura. La galaxia estaba cambiando, y la humanidad con ella. Sentí una punzada en mi pecho sin edad. Nos estábamos volviendo demasiado civilizados, demasiado cautelosos con esas viejas historias de coraje desesperado. Parecen un mito para las generaciones futuras. Por otra parte, la paz y la estabilidad habían sido difíciles. Uno valora no ser desechado casualmente por el bien de algún ideal abstracto. Una tarde estrellada, mientras estaba sentado solo en mis aposentos, un eco de una vieja conversación con Mara me llegó. No es tan malo ser una efímera. Una sonrisa floreció en mi rostro. No era de hecho vivir rápido, amar duro y dejar un resplandor. El legado detrás de eso era la esencia de la humanidad, un fuego que necesitaba ser alimentado constantemente para que parpadeara en la vasta frialdad del universo. Y mientras Gramps existiera, ese fuego nunca moriría del todo.